estupendo. Bueno. Es curioso, ¿eh? Cuando una persona se aburre, siempre tienes hambre, no sé qué. Cuando te lo pasas bien, ni te acuerdas de que hay que ingerir alimentos. Bueno, la última conferencia de hoy correrá a cargo de un buen amigo, más que conocido por todos, colabora con nosotros, es el alma mater de Mundo Desconocido.es. Todos los lunes lo tenemos en Sabios, en el programa de radio, y te lo agradezco, José Luis, como todos los colaboradores que tenemos. Y nos va a hablar de un tema que nos dejará indiferentes. Ha plasmado un trabajo de investigación de muchísimos años en un libro, la editorial Planeta. Allí, pues, José Luis va dedicando, yo no sé si te queda algún ejemplar ya, al igual que Felipe, titulado Atención que vienen curvas. Ese no es el título, es La conspiración reptiliana. Poca broma. José Luis, gracias. Un fuerte aplauso. Gracias. Mejor porque soy persona tímida, entonces el no veros me ayuda. Bueno, no es cierto, es una broma. Siempre me toca ser el último y hay que esforzarse un poco más, no siempre, alguna vez he sido el penúltimo o el antepenúltimo. Entonces me toca esforzarme un poco más para intentar explicarlo de manera muy concreta aquello que en realidad quiero contar y que tal vez sea una realidad que puede superar en muchas ocasiones a la más extraña de las ciencias ficciones que podáis entender. Tal vez todo aquello que tenemos cerca, todo aquello que conocemos mediáticamente y todo aquello que pensamos que está asentado como una verdad inamovible, pues quizás no lo sea. Tal vez las cosas no sean como nos dicen que nos las cuentan. Hace ya bastante tiempo se puso en contacto una editorial, Planeta, y me ofreció la posibilidad de escribir un libro, dejándome elegir la temática. Entonces yo les propuse una temática en la cual, de manera global y sintética, se explicase lo que quizás estamos viviendo en estos momentos y en cuyo libro se hiciese un recorrido histórico, no solo contemporáneo, sino de la más antigua historia, en la que se repasasen todos aquellos puntos donde parece ser que la historia tropieza y nos está contando una versión Disney de los hechos, una versión muy interesada que obedece a unos, evidentemente, intereses que, por supuesto, no son los nuestros. Fue un duro trabajo porque en Mundo Desconocido hacemos una labor de investigación de vez en cuando. También lo que hacemos es recopilar noticias y darles nuestro punto de vista personal o incluso añadir algo, pero también hacemos una labor de investigación. Y se nos juntó con muchas cuestiones, tuvimos hasta algún pequeño problema de salud que conseguimos superar para finalmente que el libro saliese en este año. El libro ha tenido muy buena acogida, no sé, se me llena la boca de orgullo cada vez que me dicen que bueno, que la gente lo ha aceptado muy bien, que les está gustando. Y para ser la primera vez que yo escribo un libro, pues me siento muy satisfecho y por supuesto más con aquellas personas que se han atrevido a comprarle un libro a alguien que es el primer libro que escribe. Independientemente de todo esto, vamos a centrarnos en la idea y en lo que en ese libro pone. Ese libro tiene unas importantes revelaciones, ese libro tiene temas muy duros, se hacen unas afirmaciones muy fuertes. Planeta me pidió que todo aquello que estuviese diciendo en el libro tuviese unas referencias, por las cuestiones legales, evidentemente, y yo le aporté todas esas referencias, todo lo que está en el libro está referenciado. No me censuraron, dejaron escribir todo lo que yo quisiera, siempre y cuando estuviera bien referencia. Y realmente en el libro hay cosas muy duras, se habla de incluso, bueno, pues poco más o menos lo que Felipe Botalla antes estaba hablando,
de una posible, o insinuando, una posible hermandad satánica en la cima del poder a nivel mundial. Esto suena, a alguno le puede sonar hasta gracioso, pero realmente cuando empezamos a coger un montón de pruebas y pequeñas fisuras que se producen en ese grueso bloque de hormigón que el poder mantiene frente a la realidad y oculta aquello que no quiere que veamos, pues nos vemos que efectivamente a través de esos pequeños resquicios de luz que hay, parece ser que una verdad muy incómoda, una verdad casi me atrevería a decir que tenebrosa, se esconde detrás de todo esto. Algunos dirán, bueno, si tú estás revelando todo esto, bueno, pues posiblemente no será verdad porque no te han matado. Sigues aquí, no te ocurre nada. Y yo les digo muchas veces, yo soy tan insignificante para esas fuerzas, que es que ni siquiera saben de mí. No solo no saben de mí, que me ven como una especie de mosca que revolotea alrededor de una montaña. Ni eso, quizás. Si algún día yo llegase, o alguien llegase, a una especie de línea roja, un borderline que cruzas una frontera y empiezas a resultarles incómodo, tal vez las cosas se volverían muy distintas a cómo se están produciendo. Pero mientras estamos aquí, vamos a contar todo aquello que nos parece que puede ser una realidad totalmente alternativa y tal vez tan real como esa versión que nos cuentan. Vamos a empezar con el tema y vamos a hablar de un tipo. En el libro hablo de un señor, este señor que veis aquí. Este señor es Jordan Maswell. Jordan Maswell era un productor de cine norteamericano, un hombre muy veterano dentro del mundo de Hollywood. Conocía perfectamente el mundo de la farándula, el mundo, lo que aquí conocemos en nuestros, pues no sé, la noria, el salsa. Este hombre vivía dentro de todo ese mundo de la farándula en Hollywood. Fue productor, como he dicho antes, durante muchísimos años, y era un hombre muy veterano. Y él a lo largo de su dilatada experiencia dentro de ese mundo, se da cuenta de que nada absolutamente es lo que parece. De hecho, él utiliza esa frase que es: nada funciona como nosotros pensamos que debería funcionar. En realidad, si nosotros miramos, pues no sé, todas aquellas organizaciones que hay dentro de una estructura como pueda ser, por ejemplo, el Estado español, por poner un ejemplo, sé que estamos en otro país, pero bueno, un ejemplo claro que todos o muchos conoceréis por cercanía. En el Estado español quizás muchas cosas no son lo que parecen. Tal vez la enseñanza no está para que nuestros hijos adquieran cultura y sean hombres o mujeres que el día de mañana, digamos que gracias a esa cultura, puedan tener una mayor perspectiva de todo ese mundo que les rodea. Tal vez lo que se hace es adoctrinarlos. En el Estado español, por poner un ejemplo, pues se ha cambiado la LOMCE, la LOE, la LOGSE, la LOCE, la LOE. Ahora van a hacer otro cambio. O sea, es constante. Y incluso han llegado a plantear a los niños hablarles del espíritu empresarial desde pequeños. Como que la empresa tuviera una especie de espíritu o una especie de filosofía tipo zen que a los niños hay que enseñarles para que se hagan hombres de provecho. Una extraña frase. Nada funciona. Nosotros podemos pensar que los bancos están para dar riqueza y quizás los bancos están para dar pobreza. Podemos pensar que, pues no sé, que la sanidad está para curarnos y tal vez la sanidad o la industria de la farmacia está para mantener la enfermedad, que es lo que realmente le da negocio. Nosotros podemos pensar que los medios de comunicación están para informarnos, pero quizás los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, están para desinformarnos. Si cogemos todo aquello, todas esas instituciones que nos rodean, nos damos cuenta de que en realidad nada es lo que decía Maswell. Nada es o funciona como nosotros pensamos que debería funcionar. Alguien astutamente ha sabido crearnos una versión que nosotros asimilamos y digerimos de las cosas, cuando en realidad su objetivo es otro totalmente distinto.
En realidad, el hombre del siglo XXI y la mujer del siglo XXI tiene una especie de filosofía de vida totalmente distinta a cómo se entendía el mundo allá por el siglo, mediados del siglo XX o principios del siglo XX o más allá. Ahora somos seres productivos, básicamente. Tenemos una etapa productiva y cuando llega al final de nuestra etapa productiva intenta vivir lo mínimo posible porque ya, oye, hemos llegado a un punto en el que ya no nos interesas y por lo cual tú aquí ya sobras. Nos crean competitivos, nos crean la idea de competir constantemente con el que tenemos al lado, con el que tenemos allí, el que tenemos aquí, cuando realmente nosotros no deberíamos competir. Deberíamos tener una actividad laboral honrada y sana, no una actividad competitiva. No somos atletas de atletismo, no nos, en fin. Y sin embargo, los modelos de enseñanza y los modelos en los cuales nos integran nos obligan a competir, a ser siempre o dar siempre el máximo de nosotros. Y cuando das el máximo de nosotros, ya has llegado a tu 100%, te piden el 110%, en todos los aspectos. Si tienes una empresa, pues dentro de tu propia empresa tú te autogestionas para dar más allá de lo que puedes, y si trabajas para alguien, seguramente que constantemente te pidan nuevas cuestiones, las cosas sean más complicadas, todo sea más abstracto y te pidan, por supuesto, una mayor productividad. Eso llega un momento que el ser humano, bajo esa presión, bueno, pues lo que ocurre es que decae y se derrumba bajo una especie de irrealidad que nos han metido dentro de esos grandes medios de comunicación, y esa gran matriz, esa especie de discurso de la versión oficial que nosotros tan acostumbrados estamos a oír. Nosotros, cuando encendemos un gran medio de comunicación, un telediario, abrimos un gran periódico o escuchamos una radio, nosotros nos damos cuenta de que existe lo que se denomina una versión oficial. Nadie se plantea que pueda existir una versión totalmente paralela, perpendicular, a la historia que nos están contando con respecto a esa versión oficial. De hecho, en algunos países como Francia y el Reino Unido, discrepar en algunos aspectos con la versión oficial es algo ilegal. Hay una versión y si tú discrepas, pues puedes llegar a ser considerado un traidor, puedes ser considerado un islamista radical, puedes ser considerado muchas cosas que se enmarcan fuera de la legalidad. Evidentemente, cuando nosotros planteamos muchas dudas con respecto a lo que la historia nos ofrece, estamos navegando contracorriente, y cuando navegas contracorriente tienes que ser lo suficientemente nítido y andar en unas arenas muy peligrosas, intentando que la gente primero vea que tu salud mental es buena. Eso es muy importante porque hay gente que no tiene la salud mental bien y dice barbaridades. Entonces intentamos primero demostrar eso, y segundo, que aquello que estamos diciendo tiene peso, tiene lógica, y que a veces esa lógica, ese peso y esas pruebas que se muestran no solo son buenas, sino que se cimentan sobre pruebas más sólidas que la propia versión oficial. La verdadera historia de todas las cosas, la historia que nosotros conocemos en los libros de historia, tanto antigua como moderna, no es lo que nos han contado. Hay un factor muy peculiar que se llama la falsa bandera. La falsa bandera es una estrategia con la cual alguien puede justificar acciones que desea hacerlas, y la única forma de poder permitir que la gran mayoría de las personas acepte algo que nunca aceptaría en condiciones normales es provocar eventos que incoen a las personas, o que incoan a las personas a decir sí, sí, quiero que envíes tropas a Afganistán, o quiero que desarrolles, pongas una central nuclear, o quiero que coloques o hagas o pongas una ley nueva, o endurezcas aquella o retires la otra.
Lo que hacen en muchas ocasiones, esa estrategia de falsa bandera, llega tan lejos que en operaciones tan absolutamente tremendas como pueda ser el asesinato de John Fitzgerald Kennedy, por poner un ejemplo, que todos sabéis que en el año 1963 es asesinado, y según la versión oficial dice por un hombre, cuando en realidad la versión extraoficial tiene un soporte mucho mayor y un peso específico mucho mayor, han sido ríos de tinta, ha habido intentos legales, tiene un soporte mucho mayor que la versión oficial. ¿Cómo es posible que todavía intenten hacer creer a la gente que ciertos eventos obedecen al azar o obedecen a que algunas personas han decidido hacerlo sencillamente porque sí? Estoy hablando de John Fitzgerald Kennedy, pero, por ejemplo, pues me viene a la cabeza Enrico Mattei. Enrico Mattei era un partisano de Italia. Este hombre, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, era muy querido por el pueblo, muy querido. El hombre no tenía necesidad de ello y, sin embargo, le meten dentro de unas elecciones y acaba siendo elegido como ministro de Industria en Italia. Corría el año 1970 y aproximadamente 62, el año 1962. Enrico Mattei estaba muy preocupado por la economía de Italia. Era un hombre, era una época en la cual había mucha crisis, el petróleo era caro, era muy caro ya, se había disparado. Luego se vuelve a disparar en los años 70. Y Enrico Mattei, que compraba petróleo a Arabia Saudí, decide comprar petróleo a Rusia. Se lo ofrecía más barato. Habla con los rusos y los rusos dicen: sí, hombre, nosotros bueno, pues te podemos vender petróleo a un precio bastante más barato y la infraestructura, desde luego, rusa, pues puede abastecer a Italia perfectamente. Enrico Mattei va a cerrar ese trato, monta en un avión y, concretamente, y como ya he dicho antes, en aquel avión, al rato de estar sobrevolando o dirección donde iba a firmar aquel acuerdo, explota y muere él, el piloto y un periodista que iban a aquel avión. ¿Podemos pensar que esto es casual? ¿Podemos pensar que es casual que mataran a John Kennedy o que se cayera el avión del hijo de Kennedy también recientemente cuando era un candidato? ¿Podemos pensar que tantos y tantos y tantos eventos y extraños asesinatos que ha habido, hay un montón? Podéis entrar en web de Mundo Desconocido, ahí hay muchísimos extraños asesinatos en los cuales gente incómoda, de extraña manera, desaparece, muere. Algunos de causa natural y otros literalmente son o envenenados, apaleados, o como por ejemplo se demostró en el año 1975, el senador Frank Church, Estados Unidos, se presenta ante un comité con una extraña pistola en la mano. Hay una foto mítica. Estamos hablando del año 75, han pasado 40 años. Aquella pistola lanzaba balas de hielo, finísimas. Balas de hielo con un líquido letal que producía un infarto de miocardio a las 2 horas. Y aquella persona que recibía el balazo de hielo notaba algo así como que le hubiese picado una abeja y no le daba importancia. Y ese hielo dentro de la dermis se derretía y el letal líquido se metía en su organismo y moría de muerte natural al cabo de unas horas. Hay una extraña lista de gente, sobre todo periodistas que deciden investigar cuestiones muy incómodas, que mueren de esa manera. Y el señor Frank Church, el senador, con esa pistola en la mano real que tenía mirilla, demuestra que la CIA ya en aquella época estaba emprendiendo acciones de limpieza selectiva de personas que eran, como ya he dicho antes, comprometedoras de todo el sistema. ¿Por qué un servicio de inteligencia desarrolla un arma destinada al asesinato encubierto? Y esta es una de las muchas que hay que pudieron ser localizadas. Eso quiere decir que en el secreto más profundo de nuestros estados, o de los estados del planeta, existen operaciones de falsa bandera
que pretenden justificar acciones que a posteriori nosotros como personas sufrimos, independientemente de dónde te encuentres o dónde estés dentro de esa escala social. Somos una especie de víctimas de los acontecimientos provocados por aquellos que, por supuesto, están muy por encima de nosotros. No es nuevo, ya concretamente el incendio de Roma en el año 64 después de Cristo, Nerón decide ampliar el Palacio Real, hacerle gigante, quería hacer una inmensa estatua, y bueno, pues decide quemar esa parte de Roma, luego se le va la mano y se quema media Roma, y es algo de lo que habla Tácito, él lo cuenta, posteriormente justifica ese asesinato de todos los cristianos, porque decía que habían quemado Roma, que habían sido ellos. Posteriormente se crea un clima mediático y un odio hacia los cristianos que son odiados dentro de Roma, cuando realmente fue el emperador el que tenía intereses que allí fuese. Esto ya lo hacía hace 2600 años, por ejemplo, Alejandro Magno en las polis, en la antigua Macedonia, pues recibía ataques de falsa bandera también de Darío el Grande, un emperador de la antigua Macedonia, del antiguo Imperio Otomano. Como vemos, esto viene muy de antiguo, y quiero decir que las operaciones de falsa bandera o la estrategia de la subversión se lleva haciendo desde hace miles de años. Podemos pensar que en la actualidad los principales gobiernos del planeta se han vuelto como Bambi y han decidido ser buenas personas y quitarse de encima todo este tipo de actuaciones. Podemos pensar que ellos actúan benévolamente. Podemos pensar, por ejemplo, que el 11 de septiembre del año 2001 lo que ocurrió fue lo que cuenta la versión oficial. Podemos pensar que unos aviones fueron secuestrados por unos islamistas y dirigidos desde una cueva con un teléfono móvil en Afganistán para que ejecutasen una operación de castigo contra el poder militar, el poder económico y el poder político, como se pretendía con el famoso avión 911. Podemos pensar que fueron ellos, o quizás las cosas no fueron como realmente nos están diciendo. Tal vez hubo algo mucho más grave dentro de aquel famoso 9 de septiembre del año 2001. Hubieron muchísimas irregularidades, es muy difícil, ahora me podría poner a enumerar todas ellas. En el libro lo hacemos de manera sincrónica, argumentándolas, explicando de dónde vienen. Pero hay cosas curiosas que quiero comentaros. Hay nuevos datos. Y nuevos datos que parecen apuntar que las Torres Gemelas, en el 11 de septiembre del año 2001, fueron destruidas no porque el avión colapsase los pilares centrales del World Trade Center, tanto de la Torre 1 como de la Torre 2, sino porque quizás esas torres fueron sometidas a algún tipo de deflagración que destruyó de manera sincrónica todos aquellos pisos de manera ordenada para que su caída casi fuese en caída libre. Se pudieron comprobar, después de una explosión atómica, hay una serie de firmas que deja un elemento atómico, un arma atómica. Hay una serie de firmas que deja. Y esas firmas, como pueda ser el torio en el ambiente, el cesio, como pueda ser el pulso electromagnético. Hay ciertos aparatos electrónicos que cerca de una explosión nuclear dejan de funcionar porque sus condensadores literalmente se fríen, como así declararon los bomberos de Manhattan diciendo que sus emisoras no funcionaban, dejaron de funcionar. La mayoría de ellas era imposible comunicarse, imposible avisar a aquellos bomberos, aquello fue un auténtico desastre. Un efecto EMP. En aquel aire había también torio, cesio y todos los elementos que se producen en esa firma que deja una explosión nuclear. Aquí algunos estarán pensando, bueno, está diciendo JL que han colocado cargas nucleares en el World Trade Center y se ha caído. Yo he visto una explosión nuclear, he visto Hiroshima, he visto una explosión nuclear en el desierto de Nueva México y aquello es inmenso, eso es imposible. Os cuento que en estos momentos Rusia, no penséis que solo Rusia, que también los norteamericanos y otros países lo tienen armas atómicas de este tamaño,
las usan en las canteras. De tal modo que la piedra, en vez de fragmentarla en fragmentos grandes, la hace literalmente polvo. De este tamaño las tienen ya. ¿Puede que colocasen cargas de esta naturaleza allí? Pues puede ser. Porque de hecho, en los escombros que había en el World Trade Center, en aquellos edificios, de semanas después y días después, la gente que andaba decía que los pies le ardían. Ellos contaban que los pies le ardían, le quemaban. Muchas de las personas que allí trabajaron luego tuvieron enfermedades pulmonares. Tuvieron también enfermedades linfáticas. Incluso el propio Michael Moore lo denuncia en algún documental y saca a aquellas personas. Los restos, el resto más grande que encontraron en el World Trade Center, y estoy buscando algo para explicaros qué tamaño tenía, era del tamaño del auricular de un teléfono antiguo. ¿Os acordáis de esos teléfonos? Pues del tamaño de un auricular. Estaba todo hecho polvo. Un edificio de hormigón y acero, y estaba todo hecho polvo, y el acero retorcido, como que hubiera sido regaliz más que acero. Podemos encontrar también algo muy extraño que posteriormente se produjo en el World Trade Center, y es lo que yo denomino, bueno, lo que se denomina por la ciencia de manera popular el efecto Cherenkov. ¿Qué es el efecto Cherenkov? Bueno, esto es una... se me ha olvidado ponerla, pero bueno. Vamos a hablar del efecto Cherenkov y explicaros cuáles son las últimas investigaciones que se han hecho sobre el World Trade Center. Al cabo de unos días, antes de que recogieran o acabasen de recoger todos los escombros en el World Trade Center, colocaron un montón de focos azules verticalmente hacia el cielo, que desde cierta hora de la tarde hasta cierta hora de la mañana, durante toda la noche, iluminaba las Torres Gemelas en homenaje, decían. Era esto, a lo mejor lo habéis visto. Colocaron unas luces y decían que era en homenaje. Os voy a contar. En el año, concretamente, 1958, Pavel Cherenkov recibió el premio Nobel, un físico ruso, porque descubrió que la excitación de ciertos elementos atómicos produce una iridiscencia azul. Una iridiscencia. Cuando Chernóbil explota, la central nuclear de Chernóbil deflagra y se produce aquel drama que afectó a gran parte de Europa, una de las personas que cerca se encontraban, posteriormente murió, un encargado, dice que vio saltar por los aires una enorme tapa que tenía el reactor, en concreto, que explotó. Saltó por los aires una gigantesca tapa de acero, como que fuera papel. Y él, después de ver que esa tapa saltar, él contaba, decía, yo veía salir de ahí una especie de tonalidad azul, como un halo azul, veía salir. Lo que estaba viendo aquel técnico es el llamado efecto Cherenkov. Lo que hicieron los días después, antes de recoger los escombros, colocando esos focos al atardecer y apagándolos al amanecer, era evitar que la gente viese el color azul que desprendían los escombros, que delataban una explosión nuclear. Se había producido el efecto Cherenkov y durante bastante tiempo colocaron estas luces hasta que se aplacó ese efecto, porque duró un tiempo, y después retiraron esos focos. Hay cosas muy extrañas dentro de aquel año, en el año 2011, y una de ellas fue que en septiembre misteriosamente hubo un montón de huracanes. El Gabriele, el Félix, el 9, el Humberto, y todos, como veis, alrededor de la fecha del 11 de septiembre. ¿Lo veis? Unos huracanes, algunos inexplicables, que decían, bueno, ¿cómo es posible que se juntasen todos estos? Curiosamente, en el momento en el que se produce esa
explosión nuclear que estamos diciendo aquí que quizás se produjo, si no hubiese habido una corriente aérea o un viento fuerte que hubiese dispersado esa radioactividad, las víctimas hubieran sido no muchos más de las 3.000 que se hablan, sino la cifra hubiera sido absolutamente escandalosa por la radioactividad. Es como que alguien mecánicamente y utilizando un arma electromagnética hubiese creado esta serie de huracanes que atacaron, entre comillas, a Nueva York, algunos de ellos, llevándose con ese viento toda esa radioactividad y limpiándolo, para evitar que las muestras de aire que se recogieron posteriormente delatasen el torio y el cesio. Que esas muestras existen, y antes de que estos huracanes actuasen, existe la prueba de que efectivamente hubo esos elementos que son la firma de una explosión nuclear. En fin, nos damos cuenta de que quizás detrás de todo esto hay una operación por parte de un grupo de poder, al más alto poder, dentro del establishment mundial, capaz de hacer algo de esta naturaleza. Todo lo que se contó de Osama Bin Laden, por gran parte, a posteriori, fue una auténtica farsa. Bin Laden, que había sido un terrorista malísimo y que la CIA le perseguía, el FBI también le perseguía. El FBI le perseguía en su página web, pero no por los atentados del 11 de septiembre, curiosamente. Le perseguía por otro tipo de actividades. Que se dice que fue capturado, ¿os acordáis de la famosa operación Jerónimo? Que decía que habían mandado un comando de élite a Afganistán, a Pakistán, que habían capturado a Bin Laden y que finalmente lo tuvieron que matar porque se hizo fuerte, y luego posteriormente en ese rito islámico que habitualmente hacen de lanzar los cuerpos al mar, como que fueran vikingos los islámicos. Esto es algo que nunca se ha visto. ¿Dónde están las pruebas del ADN de Bin Laden? Nunca se mostraron esas pruebas. ¿Dónde están las fotografías de Osama Bin Laden? Si la única que sacaron fue esta. Y resulta que fue un montaje de una fotografía de Osama Bin Laden con otra persona. La única fotografía. Resulta que el equipo de operaciones Navy SEAL 6 que intervino, fuerzas de élite, las fuerzas de élite de más alto nivel que hay en Estados Unidos, eso dicen, ese grupo que presuntamente actuó allí, semanas después muere en un misterioso accidente en Afganistán, en el cual iban todos en un helicóptero de asalto grande, de tropas de asalto, y todos mueren. Se cae el helicóptero y todos mueren, menos uno, el comandante. Había un comandante dentro de aquel grupo que enviaron a la operación Jerónimo que no muere. Es, desde luego, el comandante, y tengo aquí el nombre, Jock Pryors, con 42 años, el único que queda vivo, que semanas después se pega un tiro en un puesto avanzado de Afganistán del que era comandante. Un tiro del que a fecha de hoy, este tiro se lo pegó hace 4 años, todavía se está investigando las causas, cómo fue posible, qué pasó allí. Todos muertos. Fin de la historia. Podemos pensar que todo esto obedece a la casualidad, que hay una especie de causa divina muy graciosa que decide jugar con todos nosotros y mostrarnos una cara benévola, o podemos pensar que alguien con mucho poder y que tenía muchos intereses en Afganistán. Hay 2 cosas o 3 importantes en Afganistán: una, su posición estratégica; otra, el gas, no porque tenga, sino que por ahí tiene que pasar el gas; y otra, porque se produce una sustancia tóxica en aquel país. Se produce una sustancia que se deriva a la heroína en gran abundancia. De hecho, el 80% o el 70% de la heroína del mundo sale de allí. Y justo al año siguiente que Afganistán es tomado, la producción de heroína
se multiplica por 3. ¿Qué fuerzas están detrás de todo esto? ¿Con qué crueldad están actuando? ¿Les da igual matar a 3.000 personas? ¿Una guerra en la cual mueren 5 o 10 millones de personas? ¿Qué somos para esos poderes? ¿Cómo nos ven? ¿Quiénes son? Voy a hablaros brevemente. Bueno, Osama Bin Laden, os puedo decir que hice una investigación. Concretamente la hizo un ruso, yo recogí los datos, luego los verifiqué. Y Osama Bin Laden murió el 26 de junio del año 2006. Fue enterrado en unas colinas que hay en la frontera de Afganistán y Pakistán. Fue enterrado por 2 de sus guardaespaldas, que posteriormente fueron capturados por miembros de la CIA, torturados, hasta que entregaron la información de dónde se encontraba Osama Bin Laden enterrado, para posteriormente ese equipo de la CIA desenterrarlo y eliminar esas pruebas. Eso es lo que os puedo decir. Y ahora, como todo el mundo, tengo que pronunciar la palabra presuntamente, porque me veo obligado a ello. Vamos a pasar a otro punto bastante peculiar. Lo tratamos en el libro. Es una parte muy interesante. Y es si el hombre llegó a la Luna. ¿Hemos llegado a la Luna? ¿Cómo no? En el 1969 llegamos a la Luna. Y luego en el 69, en el 70, 71, 72, hemos llegado muchas veces a la Luna. Bueno, pues tal vez nosotros no hemos llegado a la Luna. O el ser humano no ha llegado a la Luna. Tal vez allí se han mandado sondas, robots, que han dejado cosas, que han cogido cosas. Pero nosotros no hemos llegado a la Luna, quizás. ¿Por qué digo esto? Hay muchas pruebas. Posiblemente, si estáis un poco informados, habréis visto en Internet desde pruebas que no muestran polvo en las patas del módulo Eagle, que se hubiera tenido que llenar de polvo, fotografías donde las sombras son distintas, no son paralelas. Eso corresponde a fotografías que se pueden efectuar dentro de un estudio de grabación. Podéis encontrar fotografías de una bandera que dicen que sí se mueve, que no. Podéis encontrar fotografías a contraluz que con una, digamos que es imposible fotografiar a contraluz en la Luna, porque su atmósfera impide que la reflexión nos genere una sombra o nos permita ver algo que está dentro de la sombra, y sin embargo allí había luz. No se ven estrellas. Hay un libro interesantísimo en el cual unos fotógrafos profesionales deciden, un libro a todo color, muy popular, que explican fotografías a todo color, cómo todo fue un montaje. Se ha podido detectar fotografías manipuladas posteriormente, un montón de irregularidades. Pero frente a todas estas irregularidades, hay una de ellas que es inamovible. Esta es inamovible. Y es ese señor, Van Halen. No es un grupo musical. El grupo musical tiene H. El señor Halen pues decidió no ponerse H en el apellido. Bueno, el señor Van Halen, envió una sonda en los años 60, en los años 50, y descubrió que alrededor del planeta Tierra, como podéis ver aquí, pues hay una especie de cinturones de radiación que se producen porque la Tierra, al moverse alrededor del Sol. Vosotros, cuando habéis ido en el coche, habéis notado que al bajar del coche de vez en cuando os ha dado un calambrazo. Eso es porque al moveros con el vehículo se carga de electricidad estática, más la que lleváis vosotros, que puede ser negativa, y os da un golpe. Pues el Sol genera electricidad estática a lo bestia, gracias a ese viento solar que mueve una serie de iones que tropiezan contra la atmósfera terrestre y contra ciertas capas que se producen, algunas electromagnéticas, y generan unos cinturones que se llaman cinturones de Van Halen. La radiación que hay en estos cinturones llega a ser aquí mortal y aquí absolutamente mortal. Y ahora se ha descubierto una tercera capa, recientemente, de otro cinturón de Van Halen. La misión Atlantis, que más llegó a finales de los años 90, se puso más o menos a esta altura. No llegó a superar la primera, se quedó a 100 kilómetros de la primera capa, a 100 kilómetros. Y los astronautas decían que veían, cuando cerraban los ojos decía que veían luces, que les cruzaban. Dice, oye, cerramos los ojos y vemos luces. Y es porque la radioactividad y la radiación solar en las bandas de Van Halen estaba atravesando sus glóbulos oculares ya.
ya los estaba afectando. En la banda más ligera y a 100 kilómetros antes de entrar en ella. Ahora me vais a explicar cómo es posible que en las misiones Apolo estuvieran más de 24 horas dentro de las bandas de Van Halen. Las atravesasen con una nave con un grosor de aluminio así. Eso es imposible, porque la radiación que se produce en la parte más densa es infranqueable por ningún cuerpo vivo. Puedes cruzarla, pero cuando salgas de ella no estás vivo. Estás como en un microondas frito, literalmente. Claro, vosotros diréis, bueno, pues ¿qué prueba tienes tú para decir esto? Pues os cuento. Recientemente, sabéis que los transbordadores espaciales los han retirado, ya no hay transbordadores espaciales, y están desarrollando un proyecto que se llama el Proyecto Orión. Proyecto Orión. Estoy viendo un documental del Proyecto Orión informando de la NASA, de la web de la NASA, y sale un ingeniero joven, un chaval joven de la NASA, y diciendo, ¡guau! Estamos teniendo unos problemas tremendos con la nave Orión porque no conseguimos proteger correctamente de las bandas de Van Halen la nave para que pueda albergar vida dentro de ella. Las primeras misiones la Orión llevan animales, pero no nos dan el dato de lo que ocurre con los animales. Y sale este ingeniero diciendo, hay problemas. Año 2015. Ahora yo pregunto, ¿cómo demonios las cruzaron en 1969? Es que es imposible. Tienes ahora problemas con alta tecnología. ¿Cómo la cruzaste en el año 1969? No se pudo cruzar. Te fríes literalmente. Necesitas 1,5 metros de plomo o un escudo que tecnológicamente no ha sido desarrollado, no existe. Todo obedece a una farsa. Otro Osama Bin Laden. Son muchas las operaciones de este tipo que hacen. O, por ejemplo, el famoso Apolo 13. ¿Quién no se acuerda? Por dar un dato, porque además es que he estado escuchando un dato curioso. El Apolo 13, el día 13, a las 13 horas 13 minutos es cuando tiene el accidente. Se lanza el día 11 y el día 13 es cuando tiene el accidente, supuestamente, concretamente en esta zona. Más o menos. Pero es que hoy me he enterado que hoy, día 10, a las 10 de la mañana del mes 10, Turquía ha tenido su 11 de septiembre. En Ankara, concretamente, 86 muertos y 200 heridos de momento, con una cadena de bombas que han puesto. ¿Quién juega con esos números? ¿Esto es una casualidad? ¿Es una tontería que se me ocurre a mí? ¿Esa numerología? O tal vez esos poderes que se encuentran en la sombra les gusta jugar con los símbolos de los que hablaba Botalla en el anterior vídeo, que hay muchos, ¿eh? No solo los encontráis en logotipos, los encontráis también en desde luego, arquitectura, pintura, allí donde vayáis. La numerología también les gusta. Disfrutan con este tipo de simbolismo, porque el símbolo es poder, y ellos lo saben. Lo más poderoso, más poderoso medio de comunicación es el símbolo. Tú te puedes ir a un país exótico, que cuando llegas al baño sabes cuál es el de hombre y el de mujer. ¿Por qué? Porque te han puesto un símbolo. El símbolo es poderoso. Pero vamos a continuar. Hemos hablado de la Luna y quiero hablar brevemente de Marte. Bueno, aquí esta es la Pathfinder, la Sojourner Pathfinder. Esta es la Spirit, esta es la Curiosity, esta es la Spirit y esta es la Opportunity. Estos son los 3 robots que han llegado a Marte, supuestamente. Podría hablaros aquí de la cantidad de irregularidades que hay en Marte, de las imágenes que nos han mostrado, de los datos, de las temperaturas, de las superposiciones de colores, de fotografías, de la imposibilidad de que estas naves que hay aquí mantengan limpios sus paneles solares después de 10 años. Es que están en un desierto, ¿eh? Anda, deja tu coche en un desierto, 10 años. Y luego pregúntale a alguien, oye, ¿de qué color es ese coche? Es que ni lo sabes. Pues estas llevan aquí 10 años operando,
y esta. Más, creo que más de 10 años. Esta de vergüenza ya la pararon. ¿Sabes? Allá dijeron, bueno, ya es que se nota. Y a esta no lleva célula, no lleva células solares, lleva una célula atómica. La lleva por ahí escondida. ¿Ves esa de ahí? Es una célula atómica. Han dicho, vamos a quitar las células solares, que ya se nota mucho. Vamos a poner otra cosa, al final las ponen de gasoil. O sea, sinceramente, es una cuestión ya evidente. Se veían estos paneles solares como los habían limpiado, se veía como en la tornillería, los tornillos, las cabezas de los tornillos estaban llenos de arena. Sin embargo, las placas estaban limpias. Se han visto muchas irregularidades. Los colores de Marte. Marte no es así. Bueno, como veis cada foto, esto es un despropósito. Aquella foto va azul, esta tiene el cielo azul, pero el suelo rojo, esta tiene el cielo amarillo, pero está sobre un sitio ocre, esta el cielo es blanco. O sea, es una cosa, es un despropósito. Las últimas fotos que está mostrando Marte desde que ha dicho que ha encontrado agua, una noticia que ha repetido, y la gente como borregos dice, ¡oh, han encontrado agua en Marte! Hombre, por favor, si lo dijeron hace 6 años. ¿Lo dijiste tú aquí? Porque lo dijeron ellos y lo sacan en una noticia. Claro, me vieron a mí hace años y dijeron, que se nos adelanta JL, vamos a dar el anuncio inmediatamente. O sea, que es de risa, es de risa. Hemos encontrado agua líquida en Marte. La temperatura mínima de Marte son -80 o -90 y la máxima -5. Sacan el anuncio, cuelgo yo un vídeo explicando que el agua a -5 grados no se vuelve líquida y cambian inmediatamente en la Wikipedia la temperatura mínima de Marte a 20 grados. En la Wikipedia española, castellana, y en la norteamericana lo suben a 30. Y como que fuera, pues yo qué sé, como que te vas es que es ridículo. O sea, ya es que ya han rozado el ridículo. Sinceramente me quedo sin palabras de ver toda esta manipulación que hay. Pero vosotros que estáis aquí, no penséis que sois una mayoría, sois una minoría. La gente no se cuestiona estas cosas. De hecho, le comentas algunas de las cuestiones de las que aquí estamos hablando y te dicen, oye, ¿te has fumado algo? ¿Qué me estás contando? ¿Qué estás diciendo? ¿Pero cómo va a ser posible que han mandado los robots allí? Míralos. Se mueven. Claro, este de aquí. ¿Veis las ruedas? Estas ruedas están destrozadas. Lo prueban en la Tierra y las ruedas perfectas. Lo llevan a Marte con 1/3 de gravedad, o sea que el robot pesa 1/3 y se destrozan las ruedas. A mí que me lo explique alguien. Oye, van muy despacio, van a centímetros por hora prácticamente. No penséis que esto es un car o es un jet. No, va muy despacito. No. Pues están destrozadas las ruedas. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es posible? ¿Dónde están? A ver si no están en Marte. Eso por decir 1000 cosas. Bueno, además si la observáis, todo el conjunto está hecho en blanco, negro y rojo. Porque si ponen azul se va a notar muchísimo que estáis modificando los colores. Quitarle todos los colores azules y amarillo, todos los colores azules y verdes, todos han desaparecido. No hay nada azul ni verde en esta y en esta. Y el proyecto inicial de esta era el bastidor de color azul y luego lo cambiaron. Llamó a alguien y dijo, oye, que luego cualquiera tira una foto allí y se va a ver que este azul deja de serlo. Han modificado los colores. ¿Y por qué modifican los colores? Porque el color azul del cielo tiene connotaciones con la atmósfera y la posible vida en Marte. No hablo de vida inteligente, tal vez la hubo hace mucho tiempo. Otro tipo de vida, vegetal e incluso animal a pequeña escala. De todo esto hablamos en el libro y lo explicamos, de dónde viene, de dónde salen estas cosas. ¿Quién nos gobierna? ¿Quién está detrás de todo este gran juego, de todo este plan? ¿Quién se sienta detrás del trono? Una frase de un político francés. ¿Quién nos hace competir? Consigue engañarnos.
Y no a esta generación, sino a pasadas generaciones y a futuras que vengan seguirán siendo engañadas. ¿Quién tiene el poder? ¿Quién tiene la capacidad? ¿Qué obtiene con todo esto? ¿Qué saca de nosotros? De ello hablamos allí. ¿Cómo nos esclavizan? ¿Cómo hacen que nuestras vidas en muchas ocasiones no tengan un horizonte real? ¿Cómo nuestra divinidad humana, que tenemos un potencial humano importantísimo, un potencial divino me atrevería a decir, ha sido destruido por este clima que este mundo nos rodea, y que esos poderes que hay, esos poderes quizás de los que los mismos, quizás no, casi seguro, de los que hablaba Botalla, que operaban detrás del ser, ¿quién tiene esa capacidad de obrar de esta manera? Podría hablar de mucho más, podría hablar de quién está detrás de todo esto. Ya es un poco tarde. El libro... ¿Puedo seguir un poco más? Pues vayámonos al Jurásico. Sí, Jurásico, no es... Pero no realmente. Os voy a hablar un momento porque hay gente... Yo llego a la teoría a través de una serie de personas, entre ellos Freysedo, David Icke y otros, en los que sospechamos claramente que detrás de todo esto se encuentra una serie de seres que les traen algo de nosotros, tienen algún interés, y no es dinero, ¿eh? Ellos pueden hacer lo que quieran, cogen una consola, no hay problema. El problema no es de ellos, es nuestro el problema del dinero. Ellos nos quieren para algo, y al parecer esos dioses, por eso el libro se titula como se titula, se me ha olvidado el nombre, ¿eh? Bueno, la conspiración reptiliana se titula así, es un pequeño lapsus. Se titula así debido a que quizás esos dioses tienen una acusada genética reptil. El primer ser, el ser humano, la primera entidad que venera, y tal vez deberíamos ir a los orígenes para descubrir quiénes nos gobiernan realmente, fue un ser reptil en Botsuana hace 70.000 años. Se veneraban a esas criaturas, a esos dioses. Siempre estaban vinculados con esa genética. Se dice que hace 65 millones de años los reptiles mueren, todos. Cae un meteorito en el cráter Chuguluk o algo así, en el Golfo de Nuevo México. Cae un meteorito y los mata a todos menos a los mamíferos. A nosotros el meteorito debe ir mirando y no, mira, estos ni me los toquéis. O sea, una cosa ridícula. Esta teoría es de José Álvarez, un premio Nobel. Cae un meteorito y hay todos muertos, venga, vale. Pero luego llega una paleontóloga que se llama Greta Keller, quien de manera seria y concienzuda se va a ese cráter, extrae muestras, hace una cata y descubre que el impacto que se produjo en ese cráter hace solo 300.000 años. Si los dinosaurios desaparecen hace 65 millones de años, presuntamente por el impacto de ese meteorito, ¿por qué la antigüedad del cráter tiene 300.000 años? No sabía contar el meteorito. Y ha dicho, paso hoy, me cobro mañana. O sea, una cosa absurda. Ya hemos llegado a un punto tremendo. Y la señorita Greta Keller muestra sus catas, sus mediciones, todos los datos. Pero el señor José Álvarez, como debe ser del sistema y tiene un premio Nobel... Por cierto, ¿sabéis que van a dar los premios Nobel dentro de poco? Que me parece que van a promover a Merkel. No es coña, ¿eh? Van a promover la Nobel de la Paz a Angela Merkel. ¿Sabéis a quién han dado el premio? Esto es para que veáis cómo funciona esta gente. ¿Quién han dado el premio de literatura? Nadie. El premio de literatura se lo han dado a una escritora que no la conoce nadie. Yo conozco gente que lee mucho y me decía, ¿y quién es esta mujer? Yo es que de esta mujer no he leído nada. ¿Cómo le han dado un premio Nobel? ¿Pero sabéis por qué le han dado el premio Nobel? Porque toda su obra es de poner a parir a los rusos. Y ahora, como hay rivalidad entre Oriente y entre Occidente y los rusos, porque son malísimos, que están invadiendo Siria y están diciendo cosas que no son ciertas, pues deciden promover a una escritora bielorrusa que no puede ver a los rusos para que todo el mundo compre sus libros
y que digan, joder, qué malos son, madre mía, son... Que yo no defiendo a los rusos, ni defiendo a nadie, porque esto es como una pandilla de ladrones que todos van a por el botín. O sea, aquí no hay buenos ni malos, aquí los hay malos y peores. Y me quedo con hay una película, ¿habéis visto una película que se titula Master and Commander? Es una buena película. Master and Commander, hay una escena en la que están comiendo los oficiales en el salón de oficiales y está el músico. Había un músico que era un científico, un amigo, un chaval joven, amigo del capitán. Y entonces el capitán le hace una pregunta y le dice, oye, vamos a ver, había 2 cucarachas en la mesa. Claro, el muchacho se queda así, las intenta aplastar y dice, espera, no las aplastes. ¿Con cuál te quedarías?, le pregunta. Claro, el naturista dice, hombre, ¿cómo con cuál me quedaría? Esto es absurdo. Dice, no, ¿con cuál? Si tuvieras que elegir, ¿cuál? Y el naturista empieza a mirarla y dice, hombre, esta parece que es más gorda, esta parece que está más sana, aquella es más rápida. Y llega el capitán y dice, mal. Dice, hay que quedarse con la pequeña, siempre que hay que quedarse con el mal menor. Le dice, en la película, a lo mejor yo no lo estoy definiendo muy bien la historia, pero más o menos es así. Dice, siempre hay que quedarse con el mal menor. Pues a lo mejor ocurre lo mismo con lo que está sucediendo en Siria. Siempre hay que quedarse con el mal menor. Pero eso es una historia mucho más compleja de la que si nos ponemos a hablar ahora posiblemente entraríamos en unos terrenos muy pantanosos, en los que mejor no entrar en este momento. Si queréis estar informados o seguir lo que nosotros estamos diciendo, contando dentro de lo que es la historia que hay en Siria, quién está detrás, qué intereses existen, qué defiende uno, qué busca el otro, por qué baja el petróleo y de repente la SEL empieza a comprar... ¿Esto se está grabando? La SEL empieza a comprar petróleo pirata al ISIL y les interesa que siga la guerra y por eso baja la SEL, la BP, otras compañías. Petróleo a un precio de risa, claro, se lo están comprando los terroristas. Eso nadie lo dice. ¿Qué cosas pasan por ese país? ¿Qué intereses estratégicos hay? Nada es lo que parece, que decía Jordan Maxwell. La verdad inmanente no es que un grupo revolucionario quiera derrocar a Bashar al-Assad. Un grupo que aparece de la noche a la mañana, que eran unos manifestantes en una manifestación, y luego aparecen armados, entrenados y con chalecos. Pero esto es absurdo. Estas cosas no funcionan así. Hay alguien detrás que está financiando, entrenando, armando, organizando a esta gente. Y no son ellos de manera aleatoria y alegremente. Hay unos intereses allí que, por supuesto, van mucho más allá de lo que nosotros podamos imaginar, aunque os he dado unas pequeñas pistas. No quiero dilatar mucho más, porque de una conferencia mínimamente agradable puede pasar a ser un infierno, entonces lo vamos a dejar aquí. Y bueno, pues... Una cosita. Lo comentamos un día en el programa radio. Pero fácil, ¿eh? Para ti sí. Bueno. ¿Pudieron los reptiles evolucionar a formas inteligentes? Bueno, el reptil... Sí, efectivamente. Sí. Y lo que dijo Carol Hodges, me parece, de quién gobierna... Karen Hughes. Os voy a contar una... quizás algunos lo hayáis visto, os lo voy a contar brevemente. Cuando he hablado de que los reptiles, o tal vez un grupo de personajes, seres con una causada genética reptil se encuentren en la cima, entre ellos haya vínculos de sangre y de manera corporativista estén controlándonos y nosotros seamos para ellos poco más o menos que ganado. Por eso no les importa que caigamos 3.000 o 3 millones, les da igual. Resulta que hubo una ex trabajadora del Banco Mundial que se llama Karen Hughes. Digo se llama porque vive. Esta mujer perteneció a la Junta Ejecutiva del Banco Mundial, no llegó a la cúpula, a la cima, pero estuvo, bueno, pues digamos que tenía un poder relativo dentro del Banco Mundial. Y esta mujer empieza a denunciar que los créditos que estaban dando a Filipinas, se estaban dando unos créditos del Banco Mundial a Filipinas, nunca esos créditos llegaban a las infraestructuras para los que iban destinadas. Nunca llegaban. Esos créditos iban desviados a cuentas privadas de oligarcas de Filipinas que estaban quedando el dinero del Banco Mundial. Y ese dinero después tenía que ser pagado con los presupuestos generales del Estado de Filipinas, o sea, por todos, a escote. Y esa mujer lo denuncia. Y entonces el Banco Mundial obra contra ella por hacer esta denuncia y la despide, la manda a la calle después de un montón de años, llevaba trabajando un montón de años en el Banco Mundial.
una mujer con una preparación increíble. Esta mujer se va a la calle y ya tira de la manta y dice, pues voy a contar las verdades del barquero. Y esta mujer empieza a explicar que detrás o en la cima del Banco Mundial lo que hay no son personas, son entes, entidades, seres que no son humanos, aunque parezcan humanos. Ella habla de unas entidades que son descubiertas, o los primeros ejemplares son descubiertos en Sudáfrica, cuyo nombre es el Homo capensis, así se les llama. Seres con una cabeza alargada, que nos recuerda bastante a las cabezas de Akenatón, Nefertiti, las cabezas encontradas en Paracas. Y yo he tenido ocasión de ver a toda la geografía de los dioses chinos, que todos llevaban un copete enorme. Todos, ¿eh? Los emperadores no, o algunos emperadores no, pero todos llevaban un copete enorme. Parece ser que enmascaraban algo también. Esos seres deben llevar detrás del poder o en la cima oligárquica del mundo desde tiempo inmemorial. Y sus vínculos son de sangre. Lo heredan como el que hereda el coche de su padre cuando su padre fallece. Pues esto es lo mismo. Y para ellos, nosotros, somos una herramienta. Y digo una herramienta por utilizar una frase que utilizaba Espartaco. Herramienta. Pero podíamos utilizar otras frases mucho más duras. Efectivamente, también hay otra parte que ha comentado Ferran. Los reptiles estuvieron en la Tierra 10 millones de años más que el mamífero. Y la inteligencia en 2 millones de años se produce. Fijaos tiempo que tuvieron los reptiles de llegar a ser no inteligentes, mucho más inteligentes. ¿A dónde está todo eso? ¿Por qué se quiere ocultar lo del cráter, la teoría Keller? Es muy abstracto todo esto. Espero haber sido sintético, espero que hayáis entendido por lo menos parte de lo que aquí he dicho. Y bueno, pues en el libro más o menos hacemos un recorrido correcto, es muy accesible, si lo leéis lo vais a entender. Y ahí es donde de alguna manera resumimos buena parte de lo que quizás esté ocurriendo. Y como he dicho antes, pues no quiero alargar más. Agradeceros a todos que hayáis aguantado y me hayáis soportado hasta esta hora. Y abrirnos estas ventanas a la realidad. Yo siempre digo que la realidad es una cosa y lo real es otra. A ver dónde está aquella pieza que puedas observar, sí, sí. Ver sin ser visto. Pues nada, caballeros, damas, nos encontramos mañana, que es lo que vamos a hacer.